¿Cómo puedes organizar de manera efectiva tu día en ClickUp? Quédate porque te lo voy a contar absolutamente todo. Pero antes de nada, oye, dale un buen like si te interesa esta temática. Y en segundo lugar, me encantaría que te suscribieras al único canal en español sobre neuroproductividad. En este vídeo, como verás ahora, te contaré todo sobre priorizar tareas, cómo tenerlas distribuidas en tu ClickUp, qué tipo de tareas deberías tener en cuenta, qué hacer con los imprevistos, todo, absolutamente. Así que ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. Pero antes que nada, dos cosas básicas antes de empezar. Lo primero, la planificación es indiscutiblemente algo necesario. Si quieres mantener tu sistema sostenible en el tiempo, tienes que planificar. Pero no solo eso, sino que deberías hacerlo el día anterior. Y esta es la segunda clave que quería comentarte. Si lo haces el mismo día, lo más normal es que mires el correo, revises redes sociales y eso haga que pierdas el foco por completo. En esta ocasión, si tú lo miras el día anterior, quieras o no, ya tienes una perspectiva de lo que vas a hacer y empiezas el día con mucha mayor claridad. Así que no solo se trata de planificar ese mismo día, sino que lo puedas hacer el día anterior. Quédate en estos vídeos porque hablaremos de los pasos concretos que debes seguir si quieres tener una planificación exitosa. En este vídeo me gustaría mostrarte un punto crucial a la hora de gestionar nuestras tareas en el calendario, y es que habitualmente lo que hacemos es ponerlo todo junto. Simplemente tenemos tareas, tenemos eventos, tenemos cualquier tipo de actividad y la ponemos toda en el calendario. Esto no sería la fórmula que te voy a recomendar, más que nada porque tiene sus limitaciones y muchas veces nos genera mucha frustración, como veremos después. Así que lo primero que me gustaría clarificar es la gran diferencia que existe entre eventos y tareas, porque unas cosas van a ir en el calendario y las otras en una lista de tareas, ya sea un to-do, un planner o las propias tareas de Outlook. Así que en este caso vamos a ver la diferencia primero entre los eventos, que irían en el calendario como decíamos antes, y las tareas que irían en nuestra propia lista de tareas. Cuando hablamos de eventos nos referimos a actividades que hacemos con otras personas y que tienen una hora de inicio asignada. Es decir, que si tienes por ejemplo una cita con el dentista a las 4 de la tarde, tú sabes que hay otra persona implicada, es decir, cancelarlo implica un tiempo, implica hablar con esa persona, conversarlo y decirle, oye, pues una alternativa. Y en cambio, de acuerdo, tiene una hora asignada, que serían las 4 de la tarde. Si lo quieres modificar, también deberías hablar con esa persona. Esto puede ser perfectamente extrapolable al mundo laboral, es decir, si tengo una reunión a las 12 con el equipo, también sería un evento. ¿Por qué? Primero, porque hay otras personas implicadas y en segundo lugar, porque tiene una hora de inicio asignada. Pero ¿cuál sería la otra actividad? La otra actividad, como decíamos antes, son las tareas. Y fíjate que la diferencia principal es que las tareas son actividades individuales. Fíjate que no dependen de nadie más. Y en este caso no tendrían una hora de inicio asignada. Y es que tú puedes hacerlas cuando quieras. Pueden tener fecha límite, cierto, pero al final esa misma fecha límite tú puedes hacerla en todo el día. Imagínate que hay que entregar algo el 5 de noviembre a las 7 de la tarde. Tú al final puedes decidir si lo haces a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde. Sea lo que sea, las tareas, de acuerdo, dependen exclusivamente de ti. Y aunque hagas tareas con otras personas, una cosa es la co-creación, que sería el propio evento, ¿no? Quedar para hablar de algo, y la otra es cuando te pones a hacer una tarea, que eso sería algo individual. Así que esta gran diferencia la comento sobre todo porque aquí hay un punto clave. Los eventos siempre irán al calendario, recuerda, y las tareas irán a nuestra lista de tareas. En este vídeo me gustaría mostrarte cómo puedes hacer una mejor definición de tus tareas. Habitualmente, como estás viendo, las solemos poner de manera muy general, cosa que hace complicado saber qué es lo que tenemos que hacer de verdad. Así que aquí tienes un par de ejemplos que quizás has utilizado alguna vez. Por ejemplo, tendríamos la opción de proyecto Y, oye, pues hacerlo, incluso ponerlo en el calendario y también preparar un cliente determinado, o un proveedor, o algo que tengas que hacer para alguien en concreto. Esto que estás viendo aquí es muy genérico y lleva sobre todo a procrastinar. Lo más habitual es que como hay tantas tareas por hacer en ese proyecto o en ese cliente, que digas, ¿sabes qué? Prefiero hacer otras cosas. Así que lo primero de todo son dos recomendaciones que deberías tener en cuenta a la hora de definir tus tareas. Estas dos claves, como estás viendo ahora mismo, son que estas tareas deberían durar como máximo 90 minutos. Si te fijas, tanto el proyecto Y como el proyecto Z, ahí están, esto duraría muchísimo más, porque un proyecto, como ya te puedes imaginar, puede tener una duración kilométrica. Hay muchísimas tareas desglosadas en ese proyecto, y lo mismo pasaría con el segundo. Si hay que preparar un cliente
obviamente no es tan sencillo como simplemente redactar un texto y ya está, sino que habrá que hacer varias listas de tareas para poder conseguir este proyecto global. Dicho esto, todas las tareas que definas deberían tener como máximo 90 minutos de duración. Esto te va a facilitar empezar y, en segundo lugar, como decíamos antes, evitaremos la procrastinación. La segunda clave es que tiene que haber un verbo de acción claro. Fíjate que en los dos ejemplos anteriores, proyecto Y ni siquiera tendría verbo porque no sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer. No es lo mismo que un proyecto ya esté medio hecho y tenga que revisarlo que crear un proyecto desde cero. Lo mismo va a ocurrir para preparar cliente Z, y es que lo que va a pasar es que preparar es muy amplio y genérico. Puede haber diferentes fases, la fase inicial, la fase final y sobre todo también qué quieres conseguir de la tarea. De esta manera hay que decir que te será mucho más fácil ubicarla a lo largo del día dependiendo de tu energía mental. Fantástico, pues aquí tienes un par de ejemplos para que veas cómo puedes definir correctamente tus tareas. La primera de todas, si te fijas, tiene que ver con el proyecto, pero ahora estamos empezando desde el principio. Para esto, tu mente es mucho más clara y diáfana cuando tiene algo concreto a lo que atenerse. Aquí lo estás viendo, la primera de todas sería redactar guión de la estructura del nuevo proyecto. Aquí ya sabemos que estamos empezando este proyecto y que esto requiere de un guión inicial para saber cuáles serán los próximos pasos. Mentalmente tienes una claridad increíble y lo que hace es que tú ya sepas por dónde empezar. Además, esta tarea no durará más de 90 minutos, por lo que será mucho más fácil poder meterla dentro de tu calendario. En cambio, un proyecto enorme de mucho más tiempo de 90 minutos te será muy difícil encontrarle un hueco en tu planificación. Si avanzamos un poquito más, tendríamos la segunda tarea que está basada en el segundo gran proyecto que hemos puesto antes, la de preparar un cliente Z. En esta ocasión, como ves, voy a hacer algo más sencillo. Voy a retocar la estética de una presentación del cliente Z. Esto es mucho más claro y a tu mente le está diciendo claramente qué es lo que debes hacer. Claro está que hay muchas más tareas, pero en esta ocasión me gustaría compartir contigo qué pasaría si pusieras en el filtro estas dos claves prácticas a la hora de definir tareas y sobre todo que sea muy fácil saber qué es lo que tienes que hacer, por lo tanto tengas una mayor claridad en la definición de tus tareas. En este vídeo me gustaría mostrarte cuáles son los tipos de tareas que podemos gestionar. Es verdad que tipos de tareas hay muchísimos, pero a la hora de gestionarlos es verdad que nuestro cerebro funciona especialmente por frecuencia. Ahora veremos cómo funciona. El primer tipo de tarea que quería compartir contigo son las tareas de control. Por tarea de control entendemos aquellas tareas repetitivas que tienen una frecuencia conocida, es decir, que siempre se repiten en las mismas fechas. Imagínate que cada semana, todos los viernes, tienes que revisar un documento de gestión de proyectos para saber si tu equipo está avanzando. En este caso sería una tarea de control porque tú sabes que todos los viernes debes hacerlo. Ahora pongamos otro ejemplo. Imagínate que cada martes tienes que descargar un informe y enviárselo, por ejemplo, a un departamento en concreto. En este caso también sería una tarea de control porque tú sabes que cada martes, de acuerdo, tienes que realizar esta misma tarea. Dentro de las tareas de control podemos encontrar dos tipos. Las primeras, de acuerdo, son las tareas de control de alta frecuencia, es decir, aquellas que pasan muy a menudo, por ejemplo, cada día, cada 2 días o incluso cada semana. En este caso, de acuerdo, las pondremos siempre en el apartado de tareas. En cambio, de acuerdo, cuando hablemos de tareas de control de baja frecuencia, que son el otro tipo, aquí sí que hablaremos de tareas que tienen una frecuencia mucho más elevada, como por ejemplo quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual. Este tipo de tareas, de acuerdo, a diferencia de las anteriores, en vez de irse al apartado de tareas, sí que las pondríamos en el calendario, ya que no suelen tener tanta frecuencia y para no inundar nuestro plan semanal donde pondremos las tareas, las pondremos directamente en el calendario. Estas serían las primeras tareas, pero hay más. Las segundas serían las tareas puntuales. Por tarea puntual, a diferencia de la de control, entendemos que son aquellas tareas que pueden ser repetitivas, pero con frecuencia desconocida. Imagínate que cada año haces un proyecto, pero ese proyecto puede ser a veces en enero, otras veces en marzo. Fíjate que aunque las tareas sean muy similares, tú sabes que lo tienes que hacer todos los años, pero no siempre se va a repetir durante el mismo periodo de tiempo. Por este motivo, de acuerdo, son tareas que no tienen una frecuencia
frecuencia conocida, entonces no podemos establecer que las hacemos cada lunes, cada martes o cada 15 días. Además, también aquí, dentro de las tareas puntuales, podemos incluir aquellas tareas que solo se deben hacer una vez. Imagínate, de acuerdo, que vas a empezar un proyecto de sostenibilidad y ese proyecto es la primera vez que se hace, pero podría ser el último. Este tipo de tareas que tú planificas muchas veces, de acuerdo, van a ser puntuales en el sentido de que no tendrán repetición. Por este motivo, de acuerdo, estas tareas puntuales siempre las tendremos en nuestras listas de tareas, nunca en el calendario. Y hay otro último tipo de tareas, de acuerdo, que serían las tareas imprevistas. En este caso, cuando hablamos de tareas imprevistas, es verdad, de acuerdo, que son muy similares o podrían ser similares en la naturaleza de las tareas puntuales, pero me gustaría diferenciarlas sobre todo porque son tareas que surgen en el propio día, en el mismo día, y que normalmente deben hacerse pronto, es decir, lo antes posible. Muchas veces no podían preverse, a veces también son errores de planificación. Y fíjate que a la hora de tratarlas en el día a día, las vamos a tratar de forma muy similar a las tareas puntuales. El primer paso para trabajar con ClickUp es crear la estructura, y para ello ya sabes que tú puedes crear un nuevo espacio con algunas condiciones concretas. A estas condiciones les llama estados. Así que ahora, si me permites, vamos a crear un nuevo espacio. Aquí está, y vamos a darle clic aquí al espacio. Cuando ya estés aquí nos va a salir la siguiente pantalla. Ahora el nombre que le vaya a poner es el de espacio personal. ¿Por qué? Porque aquí voy a poner mis tareas personales donde me voy a organizar yo. Esto no es una gestión de proyectos, sino que estamos hablando de cómo puedes organizar tu propio día. Llegados a este punto le vamos a dar a siguiente, y aquí nos va a decir 4 cosas básicas sobre los colores y los avatares. Bueno, al final es un tema puramente mecánico, no tiene mucho más, así que vamos a darle a siguiente. Aquí le diremos que sea un espacio privado, genial, y aquí es donde viene la clave de los estados. Los estados es algo diferencial que no tienen otras herramientas, hay gente que le encantan, otros que no tanto, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer son los siguientes estados. Como ya tenemos la plantilla, la vas a ver ahora mismo creada. Estos son los estados que recomiendo para hacer este tipo de organización diaria. Además, hay otros vídeos también aquí en el canal donde puedes ver cómo te puedes organizar. Los estados que puedes ver serían puntuales, o el inventario de puntuales está hecho un poquito más corto para que quepa después, si no es verdad que sale entrecortado, y la lista de inventario de puntuales sería como una bandeja de entrada, como tu mail, donde van llegando diferentes cosas y vas anotando todas las tareas que llegan. Progresivamente lo que vas a hacer, en base al tipo de tarea, es que lo vamos a clasificar dentro de los respectivos días de la semana. Así que, como ves, además de puntuales, vamos a crear también los estados de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Perfecto, muy bien. Cuando ya lo tengamos, fíjate que ya no tendremos mucho más que hacer, porque lo siguiente ya será darle a siguiente. Aquí podemos activar todas las ClickUps con A que queramos nosotros, y el siguiente punto, de acuerdo, es qué tipo de vistas quieres tener. Ahora, para hacerlo fácil, simplemente nos vamos a quedar con las dos principales, tanto la lista como el tablero. Perfecto, nos dice si todo está ok, y en principio ya lo tendríamos creado. Genial, estupendo. Vamos a crear este plan semanal. A mí personalmente, y un poco lo que te voy a mostrar hoy con este tutorial, es que vamos a utilizar la vista del tablero, que la tienes aquí arriba del todo, porque aquí se verán todos los estados diferentes, y además la forma de poder trasladarlos de un sitio a otro es mucho más práctica y fácil. Así que ahora que ya tenemos el tablero, así es como debería aparecerte el orden. Como ves, tendríamos las puntuales, que sería donde va entrando todas las tareas, y después tendríamos los días de la semana. Por último, siempre saldrán las tareas completadas, que sería el estado finalizado, que puede aparecer también dentro de ClickUp. En esta parte del vídeo me gustaría mostrarte algunos ejemplos de tareas de control que puedes añadir en tu planificación diaria. Y es que nuestro cerebro funciona por on y off, encendido y apagado. Lo que quieres saber es qué es lo que tienes que hacer de forma recurrente para quitárselo de la cabeza. Habitualmente lo que hacemos es simplemente memorizarlo, porque como lo hacemos cada día, pues oye, ¿para qué anotarlo? Pues yo te diría que hagas lo contrario, que liberes tu mente, que liberes esa carga mental de tener que acordarse absolutamente de todo, utilizando este sistema, como verás a posteriori, donde pondremos estas tareas de control. Pero claro está, el primer paso es identificarlas, y es probable que ahora mismo estés pensando que yo no tengo tareas de control o que casi no tengo. Aquí obviamente dependerá del rol, no es lo mismo un rol de gestión que un rol más técnico, pero habitualmente todos tenemos tareas de control repetitivas que se van repitiendo a lo largo de la semana, 2 veces a la semana o 1 vez al día incluso, dependiendo de algunas tareas, puede incluso repetirse más allá de una semana. Por ejemplo, pues cada
cada 15 días, cada 2 meses, cada 3 meses o el tiempo que haga falta. En esta ocasión nos quedaremos con las tareas de control de alta frecuencia, que son las que van a aparecer en Planner. En cambio, las tareas de control de baja frecuencia, por ejemplo, aquellas que son trimestrales, mensuales o incluso anuales, esto lo vamos a poner en el calendario. Algunos ejemplos, como estás viendo ahora, tiene que ver con control de calidad, podemos hablar de seguimiento de los proyectos, podemos hablar también de gestión de software interno. En fin, ya estás viendo algunos ejemplos que seguro que pueden ser perfectamente replicables a tu forma de gestionar. Así que, como ves, ahora podríamos hablar de la reunión de los martes del equipo, incluso también del registro horario, de revisar carpetas en el correo en caso de que las tengas, o incluso cosas ya más de equipo como revisar KPIs, revisar tareas delegadas, revisar incidencias y, por último, si te fijas, algo importantísimo que debería aparecer son la revisión diaria y la revisión semanal. Hoy es verdad que estamos hablando sobre todo haciendo hincapié en la revisión diaria, pero la revisión semanal es igual o más importante y esta solo la haremos una vez a la semana, preferiblemente el viernes, aunque por supuesto también puedes optar a hacerlo como quieras. En esta ocasión y en este vídeo lo que estamos trabajando sobre todo son las tareas diarias, así que hablaremos de la revisión diaria que haremos de lunes a jueves. Aquí, como estás viendo, tendríamos los días que se repite en esta primera columna y en la segunda, como estás viendo, tendríamos los ejemplos de algunas tareas de control. Una vez tengas identificadas las tareas de control, entonces es momento de ponerlas dentro de ClickUp. Recuerda que aquí estamos haciendo la organización para un solo día y no toda la semana, pero en realidad las tareas de control estarán para toda la semana, todos los días. Además, vamos a incluir una extra, si recuerdas bien, que es la revisión. La revisión diaria, por ejemplo, la haríamos de lunes a jueves, mientras que la revisión semanal solo la haríamos los viernes. El tiempo que se emplea en cada una de ellas es minúsculo, así que sobre todo está pensada para que sea sostenible en el tiempo. Así que lo primero es que ahora nos iremos al lunes, iremos a crear esta nueva tarea, ahí está, y cuando la crees vamos a añadir lo siguiente, tareas de control, perfecto, y le vamos a dar a Enter o simplemente a guardar. Una vez ya estemos aquí, ahora para introducir subtareas tenemos varias maneras de hacerlo, fíjate que ya puedo hacer clic directamente aquí, pero otra opción de las que tengo es darle clic dentro de la tarea. Algo que estás viendo es que no vamos a poner las tareas de control todas por separado porque si no van a ocupar muchísimo espacio. Lo que vamos a hacer es una gran tarea de control con estos dos emojis de repetición que nos indican que esto es repetitivo, son cosas que tenemos que hacer de manera sistemática todos los días y todas las semanas. Y dentro de las subtareas pondremos las respectivas tareas de control, así que le damos clic a la tarea y cuando ya estés aquí hay un apartado, como bien sabes, que se llama subtareas. Ahí está, aquí escribiremos las tareas de control que queremos hacer el lunes. En esta ocasión, como estás viendo, hemos añadido un total de 4 tareas de control que las añadimos como si fueran subtareas. Algunos ejemplos, como estás viendo, podrían ser revisión de incidencias, preparar reunión de supervisión del martes, revisar KPIs o indicadores de rendimiento del equipo y por último, lo que hemos dicho antes, la revisión diaria. Algo muy sencillo, aquí lo estás viendo, para que estén cada día bajo control. Esto nos va a permitir que aquellas cosas repetitivas no se nos pasen y en los momentos de baja energía donde no nos acordamos de nada, tengamos un sitio fiable y confiable donde podamos revisar cuáles son aquellas tareas que deberías hacer para hoy. Además, como estás viendo, hemos añadido la revisión diaria importantísima de lunes a jueves para garantizar que el próximo día será perfectamente sostenible. Lo interesante de todo esto, de las tareas de control, es que una vez estén hechas, si volvemos hacia atrás, lo que podemos hacer también son duplicarlas, es decir, que las copiemos para los próximos días. Recuerda, como decíamos antes, que este vídeo está pensado para planificación diaria y no haremos toda la semana, pero si yo quisiera duplicarlo, tengo que ir a esta opción de aquí, ahí lo tienes, y dentro de duplicar, como estás viendo, ya tengo la opción de poder copiarlo absolutamente todo. Ahí está, genial. Pues para hacerlo fácil, lo único que vamos a hacer es que cuando ya estemos aquí, vamos a ir a duplicar tarea. Le damos clic y al cabo de unos segundos, si todo es correcto, ya tendremos la tarea duplicada con sus respectivas tareas de control. Ahora
bien, algo importante, esas tareas de control que se están copiando seguramente no serán todas las del lunes, sino que habrá que modificar para las del martes. Así que no será tan sencillo como poner las tareas del lunes, sino también habrá que poner las del día siguiente. Así que ahora entraría dentro de esas tareas, como puedes ver, y lo que puedo hacer es que, por ejemplo, preparar reunión, supervisión del martes, pues no tendría mucho sentido. Así que lo que voy a ir aquí y la voy directamente a eliminar, ya que esta no estaría dentro del martes, de las tareas de control que tengo que hacer el martes. Y esto lo haría para todos los días de la semana. Uno de los puntos clave a la hora de organizar tu día tiene que ver con los criterios de priorizar. Y es que habitualmente vamos a salto de mata, van entrando tareas y vamos haciéndolas como podamos sin ahogarnos. Así que la idea de todo esto sería tener una lógica, y yo te diría que el criterio más fundamental, más importante de todos, tiene que ver con la energía mental. La energía mental, para que te hagas una idea, es la frescura mental con la cual ejecutas una tarea. Así que uno está cansado, será muy complicado que pueda hacer tareas que requieran alta complejidad. Y esto va pasando habitualmente, ¿no? Cuando uno está cansado le cuesta cada vez más hacer las cosas, comete más errores, incluso empieza a pillarle cierto odio a esa tarea que está haciendo. Entonces yo lo que te planteo es que hagas la tríada de las tareas. La tríada consiste en que igual cuando, por ejemplo, alguien hace deporte, una prueba de alto rendimiento, necesita calentar primero. Aquí exactamente haríamos lo mismo. Primero hay que calentar el cerebro antes de hacer la tarea más importante del día. Fíjate que cuando hablamos de la roca o la tarea más relevante, muchas veces estamos hablando de una tarea de alta complejidad, aquella que tú sabes que te va a exigir todos tus recursos cognitivos. Mi recomendación para este caso es que primero tengas una tarea aceleradora, y esta tarea aceleradora va a consistir en lo siguiente. Pues primero de todo, que te leas algo concreto y que no sea un correo electrónico. Esta tarea tiene que tener unas características que básicamente son tres. La primera es que sea finita. A diferencia del correo o de las redes sociales, el problema es que sabes cuándo entras pero no cuándo sales, y eso tiene repercusiones de cara a tu productividad. En segundo lugar, también hay algo interesante, y es que tiene que ser controlable. El correo es infinito, tú sabes que estás ahí con un montón de correos, pero te van llegando otras cosas, no siempre es controlable del todo, como decíamos antes. Y el último punto, de acuerdo, es que tiene que ser fácil, y fácil significa algo agradable para tu mente, que no tiene por qué ser 100% placentero, pero sí agradable para que a partir de aquí, cuando ya tengas ese punto, puedas seguir trabajando con una tarea más compleja. La segunda de todas, que en este caso no sería la lectura de un capítulo, ¿de acuerdo? Porque la lectura de un capítulo sí que es finita, como decíamos antes, es controlable y es fácil. La segunda sí que sería una tarea algo más compleja. Y aquí hablaríamos de redactar, por ejemplo, un guión de una estructura, que tú sabes que cuando es un nuevo proyecto tienes que dedicarle mucha más energía y foco. Esta sería la tarea principal, que como decíamos antes, no debería durar más de 90 minutos y estar perfectamente definida para saber qué es lo que tienes que hacer. Y bien, igual que estamos entrando en una fase de aceleramiento y de calentamiento de nuestro cerebro, una vez hemos hecho la tarea compleja, la idea también es bajar esos ánimos y empezar a bajar en nivel, es decir, a desacelerar, porque claro, después de tanta actividad necesitamos que nuestro cerebro también conecte otra vez con la realidad y que sea mucho más tranquilo y liviano. Por esto hemos puesto otra tarea de aquí, que sería la de contestar mensajes recibidos dentro de la newsletter. Ahí lo estás viendo. Este tipo de tarea, como puedes comprobar, es una tarea relativamente sencilla que nos obliga un poco a cerrar etapa, algo más sencillo, más accesible, y que no tengamos que estar pensando en tanta complejidad. Fíjate que la tríada es muy sencilla: acelerar, hacer la tarea principal y por último desacelerar. De esta manera seguimos el ritmo ultradiano, que es el ritmo óptimo a la hora de trabajar, que son ciclos aproximados de 2 horas, para que podamos trabajar a tope al 100%, pues descansar un poquito, entre 5 y 7 minutos es lo ideal, y regresar otra vez a la tríada que hemos visto antes con otros ejemplos. Esto es lo que puedes probar para priorizar tu día y verás que te funciona muy bien, y sobre todo házmelo saber en comentarios para saber qué tal te fue esta tríada exitosa. Una de las problemáticas habituales que solemos recibir son la cantidad de imprevistos que tenemos. Lo primero que quería comunicarte es que cuando recibes demasiados imprevistos es porque hay una muy mala planificación. Te diría que si tus tareas están entre el 20 o 30% de imprevistos, o incluso mucho más, hay que revisar realmente todos los protocolos de planificación, qué es lo que está ocurriendo, tanto a nivel personal como en equipo o el proyecto que estés colaborando. Dicho esto, ahora imagínate que estamos a lunes, que es el día que estamos organizando, y recibes una tarea imprevista. Si tienes que dejarlo todo
todo porque es súper urgente, lo más normal es que ni siquiera la anotes, no vas a dedicar ni un segundo en anotarla porque la debes hacer. Otra cosa es que después la quieras anotar porque quieres saber que la has realizado, pero en general es una cosa que vas a hacer y que no vas a dedicarle ni un segundo en anotarlo. En cambio, lo que puede ocurrir, que es bastante habitual, es que venga algún imprevisto y que en ese momento no lo puedas realizar. Por lo tanto, lo que vas a hacer es anotarla y dejarla en tu lista del lunes por si en algún momento tienes la ocasión de hacerla. Ya dependerá obviamente pues de la urgencia que tenga, plazos, etcétera. Así que vamos a ir a nueva tarea y añadiremos esta nueva tarea en cuestión que se va a llamar la tarea imprevista. No hay mucho más. La clave de todo esto es que después tú puedas organizarla en el tiempo en base a lo que necesitas. Si este día no la podías hacer, pues la podrías pasar, por ejemplo, el próximo día. Pero la clave de todo, y es un poco lo que estamos buscando, es qué hacemos con este tipo de tareas. Pues anotarlas sí o no dependerá de si las puedes hacer ahora y sobre todo por si quieres tener después un justificante que te diga si la hiciste o no. El último punto, y no por ello menos importante, tiene que ver con la revisión diaria. Es verdad que aquí no hablamos de toda la semana, sino de un día, pero es imprescindible para que este sistema sea sostenible en el tiempo. Si no, el gran problema es que lo puedes hacer un día, 2 días, pero al cabo de 3, 4 días esto empieza a ser un auténtico desastre, además de que se acumulan muchísimas bolas de nieve, que en este caso serían tareas incontroladas. Dicho esto, ahora imagínate que hacemos esta revisión diaria. Lo ideal sería hacerla al final de la jornada, pero no al final del todo, porque cuando uno está a punto de irse, a punto de terminar la jornada, es muy probable que ya tenga en mente otras cosas. Así que lo ideal, entre comillas, sería entre 1 y 2 horas antes. Genial, aquí lo tenemos todo claro. El tiempo que le vas a invertir es muy poco. Estamos hablando de 2, 3 minutos, a lo sumo 5 minutos, ya verás que es muy rápido. Así que a medida que durante el día estés avanzando con algunas tareas, imagínate que esta tarea ya la tengo lista, perfecto, pues la voy a cerrar, estupendo, y la tarea imprevista ahora significa que la tengo cerrada y en caso de ClickUp, como ves, al final de todo me va a aparecer dentro del apartado de completados. Genial, así puedo tener un sitio donde puedo ver qué es lo que hice durante la semana. Dicho esto, si volvemos aquí, ahora vamos a suponer que alguna de las tareas que estás viendo aquí no pude completarlas. Si ves, por ejemplo, que la lectura del capítulo no la pude hacer hoy, lo que podría hacer es, oye, tengo que hacerlo mañana sí o sí, lo que voy a hacer es moverla hacia el martes. Tan sencillo como lo que estás viendo, en principio, nada más. Después puede pasar también algunas cosas que digas, oye, esta en principio, no sé muy bien, pero creo que el miércoles la tengo que hacer sí o sí. Perfecto, yo te diría que vigila con esto, porque es muy probable que vayamos metiendo tareas los días de la semana y que después, a medida que avancen los días, no puedas hacerlo. Esto genera muchísima ansiedad porque ves que la semana se está acumulando y en realidad no puedes avanzar. Te diría que siempre lo pongas el día posterior. Más tarde, no, porque si lo ponemos 3 o 4 días, a no ser que lo tengas muy claro que ese día debes hacerlo, yo te diría de acuerdo que no lo pongas porque si no al final te vas a saturar. También podría pasar, como por ejemplo esta de aquí, de contestar los mensajes recibidos en newsletter, podría ocurrir que, oye, pues la verdad es que no sé si tengo que hacerla esta semana. Ya es como que ha perdido importancia, ha perdido algo de sentido, así que lo que puedes hacer es recuperarla y ponerla otra vez en el inventario de puntuales. Así de esta manera todo regresa a su sitio, el lunes termina perfectamente limpio y ya puedes volver a empezar el día siguiente, que en este caso sería el martes. Imagínate, porque hay un último punto, que tienes alguna tarea de la lista de puntuales que ahora sí quieres añadir el martes. Pues iríamos aquí, la moveríamos y la pondríamos, por ejemplo, al final de todo. Después el orden de prioridad ya sabes cuál es, la idea es hacer las tríadas exitosas de tareas, ¿no? Aceleramiento, después la tarea compleja y por última desaceleración. Esta sería la forma más fructífera para afrontar las tareas y ser lo más productivo posible. Esto que estás viendo, la idea sería hacerlo todos los días de lunes a jueves y después el viernes hacer una revisión semanal. Genial, ya lo tienes. ¿Cómo organizar tu día a día en ClickUp? Por cierto, ¿cómo lo haces tú? Cuéntamelo un poquito aquí en comentarios y estaré encantado de replicarte con próximos vídeos para mejorar esa efectividad y que todos salgamos ganando. Claro está, si aprendo de ti, tú aprendes de mí, pues eso está fantástico. Bienvenido aquí al canal. Dale un buen like, por cierto, si te pareció interesante este vídeo. Me encantaría que lo pudieras apoyar para que lo vieran otras personas. Y en segundo lugar, oye, quédate en el canal y suscríbete en el único canal sobre neurociencia y productividad personal. En fin, gracias de verdad por compartir este pedacito de tu tiempo. Seguro que nos vemos en próximos vídeos. Cuídate mucho. Un abrazo. Chao.